Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 51. El ambiente estaba cargado de tensión. Dante y Silver sabían que estaban en serios problemas. El robot guardián seguía en pie, con su núcleo de energía brillando intensamente y su cuchilla de energía cargándose para el próximo ataque. Pero Dante no parecía preocupado. Con una sonrisa confiada, sacó una pequeña radio de su chaqueta y la lanzó al suelo. Hora de ponerle ritmo a esto. Al tocar el suelo, la radio encendió automáticamente y comenzó a reproducir una canción. De inmediato, el sonido de cajotas retumbó en la sala. El robot guardián no reaccionó ante la música. Silver parpadeó, confundido. ¿Qué demonios estás haciendo? Dante crujió sus nudillos y rodó el cuello. Si vamos a morir aquí, al menos que sea con un buen soundtrack. Pero en cuanto dio un paso al frente, algo inesperado ocurrió. Un brillo azul recorrió su cuerpo por un segundo, y luego desapareció. Dante lo sintió de inmediato. La fuerza en su cuerpo se redujo drásticamente. Sus reflejos, velocidad y energía, todo se esfumó en un instante. Oh, bueno, esto será más divertido. Silver abrió los ojos con sorpresa. ¿Tú también perdiste tus poderes? Dante se encogió de hombros. Ya lo sabía. Cuando entraste aquí, ¿perdiste los tuyos, no? Pensé que me pasaría lo mismo. El robot guardián no esperó más. Con un estruendo, se lanzó contra ellos a una velocidad inhumana. Su cuchilla de energía se dirigió directo a Dante. Pero el cazador de demonios, incluso sin poderes, reaccionó en el último segundo. Con una maniobra precisa, esquivó el tajo moviendo su cuerpo hacia un lado y contraatacó con un puñetazo directo al torso del robot. ¡Bam! El golpe resonó contra el metal, pero apenas dejó una agolladura. Dante chasqueó la lengua. TSK, esto va a ser molesto. El robot guardián giró su torso en un ángulo imposible y lanzó un puñetazo con su otro brazo. Dante se cubrió con ambos brazos. El impacto lo hizo retroceder varios metros, arrastrando los pies por el suelo. Silver intentó moverse para ayudar, pero su cuerpo aún estaba resentido por los golpes anteriores. Dante no dejó que el dolor lo detuviera. Vamos, chatarra. Muéstrame lo mejor que tienes. El robot guardián no dudó en cumplir su deseo. Con una velocidad brutal, saltó al aire y descendió con un tajo diagonal. Dante se agachó, dejando que la cuchilla pasara sobre su cabeza, y aprovechó el momento para lanzar un golpe al costado del enemigo. Esta vez, apuntó a una de las juntas del torso del robot. El golpe resonó con más efecto. Ajá. Así que sí tienes puntos débiles. El robot guardián reculó ligeramente. Pero su reacción fue inmediata. Su otro brazo se transformó en un cañón de plasma y disparó sin previo aviso. Dante intentó esquivar, pero esta vez fue demasiado tarde. La explosión lo alcanzó de lleno. Silver gritó. Dante. El cazador de demonios salió volando, golpeando varias estructuras de la sala antes de caer al suelo. El humo cubrió la zona. Silver miró, intentando ver si su compañero seguía con vida. No, no puede ser. Pero entonces, una risa se escuchó entre el humo. Ah, eso fue increíble. Dante emergió de los escombros, con la cara ensangrentada y el cuerpo cubierto de heridas, pero aún sonriendo. No todos los días te disparan a quemarropa y sigues vivo. Silver no podía creerlo. Eres un maldito loco. Dante se limpió la sangre de la boca y volvió a su postura de pelea. Lo sé. El robot guardián no esperó. Se lanzó nuevamente al ataque. Pero ahora, Dante ya había aprendido. Con movimientos calculados, usó su velocidad natural y su experiencia en combate para esquivar cada tajo y golpe del robot. Cada vez que veía una abertura, atacaba los puntos débiles del enemigo.
Golpes en las juntas, puñetazos en los sensores ópticos, patadas en las placas menos protegidas. Poco a poco, el robot guardián comenzó a mostrar signos de daño. Su núcleo de energía chisporroteaba. Su velocidad disminuyó ligeramente. Silver se dio cuenta de algo. Si Dante puede hacerle daño con sus puños, significa que este robot no es invencible. «Dante», gritó Silver. «Si seguimos golpeándolo en los puntos débiles, podemos derrotarlo». Dante sonrió con más confianza. «Entonces, hagámoslo». Ambos se lanzaron contra el robot guardián al mismo tiempo. Silver, usando cada onza de su habilidad física, esquivó un golpe y se deslizó por debajo del enemigo, golpeando una de sus piernas con todas sus fuerzas. Dante, aprovechando la distracción, saltó sobre la espalda del robot y comenzó a golpear su núcleo de energía con puños cerrados. «¡Kaar!», gritó con una última patada al núcleo. El robot guardián tembló violentamente. Su sistema empezó a fallar. Chispas salieron de su cuerpo. Su núcleo se sobrecargó. Y entonces... explosión. El robot guardián estalló en 1000 pedazos. Dante y Silver salieron despedidos por la onda expansiva, cayendo al suelo. Por unos segundos, todo quedó en silencio. Solo se escuchaba la radio, que aún seguía sonando. Dante miró el techo, respirando pesadamente. Eso fue intenso. Silver también estaba en el suelo, jadeando. «Lo lograste, idiota». Dante se rió. «Lo logramos». Silver sonrió débilmente. Por fin, ¿habían vencido? El robot se había levantado del suelo. Silver jadeaba, tratando de respirar. El agarre del robot guardián en su cuello era feroz, impidiendo que pudiera tomar aire. Su visión comenzó a nublarse. Intentó liberarse, golpeando con sus puños el brazo metálico del enemigo, pero no hizo nada. El robot guardián lo levantó más alto, como si fuera un simple muñeco de trapo. «TSK. No puedes estar hablando en serio». Dante, aún con el cuerpo adolorido, intentó moverse, pero la presión en su pecho por el golpe que recibió lo hacía difícil. La puerta que Silver había cerrado se abrió de golpe, dejando entrar a los otros dos enemigos. El robot con lanza, aún en óptimas condiciones, entró con paso pesado, girando su arma con precisión mortal. Detrás de él, el robot oxidado se arrastró lentamente, pero Silver sabía que, a pesar de su deterioro, era extremadamente peligroso. Ahora estaban rodeados. No tenían poderes. Y, para empeorar las cosas, el robot guardián estaba aprendiendo de sus movimientos, esquivando todo lo que Dante había intentado hasta ahora. «Esto es imposible», gritó Silver, con las fuerzas casi agotadas. Dante, aún en el suelo, dejó escapar una leve risa. «Cálmate, nada es imposible». Silver lo miró con incredulidad. «¿Cómo puedes estar tan tranquilo?». Dante exhaló profundamente, con una sonrisa confiada, pero ahora con un tono más serio. «Algunas cosas no son imposibles, Silver, solo son difíciles». El robot guardián aumentó la presión en su cuello. Silver sintió que en cualquier momento perdería el conocimiento. Pero entonces... Dante se levantó. «Hey, tú, chatarra con complejo de jefe final». El robot guardián giró su cabeza hacia Dante. Y en ese momento, Dante sonrió con una expresión desafiante. «Hora de intentarlo otra vez». Dante se impulsó hacia adelante con una velocidad impresionante. Pero el robot guardián ya había aprendido de sus ataques anteriores. Esquivó con un movimiento elegante, deslizándose a un lado como si ya supiera lo que venía. Dante apenas pudo reaccionar cuando sintió un golpe devastador en su costado. ¡Crack! Dante escupió sangre al instante. El golpe lo envió volando, chocando contra la pared de la sala de mando. Su cuerpo tembló por el impacto. Silver, aunque apenas podía respirar, miró con horror cómo Dante cayó al suelo. El cazador de demonios no se levantó de inmediato. El robot guardián se acercó lentamente a él. Dante intentó moverse, pero su cuerpo no respondía como antes. «Joder, esto duele». El robot guardián levantó su pie, y lo pisó con fuerza. Dante gruñó de dolor. «Ark». Silver, aún atrapado, forcejeó con todas sus fuerzas. «Dante».
Pero su vista comenzaba a nublarse aún más. El robot con lanza giró su arma y se acercó a él, preparándose para atravesarlo en cualquier momento. El robot oxidado avanzaba lentamente, su estructura crujía con cada paso. Silver estaba en una situación desesperada. Pero no iba a rendirse. No aquí. No ahora. Reuniendo cada gramo de fuerza que tenía, levantó sus piernas y pateó con todas sus fuerzas el torso del robot guardián. El impacto no fue suficiente para dañarlo, pero sí para hacerlo soltarlo por un segundo. Silver aprovechó el momento para rodar por el suelo y alejarse. Tosió violentamente, tomando enormes bocanadas de aire. Pero no tuvo tiempo de descansar. El robot con lanza ya estaba sobre él. El arma se dirigía directo a su pecho. Silver reaccionó instintivamente, girando su cuerpo a un lado. El filo de la lanza pasó tan cerca que sintió el viento cortándole la mejilla. Con un movimiento rápido, atrapó el asta de la lanza con ambas manos y jaló con todas sus fuerzas. El robot con lanza se tambaleó, pero no perdió el equilibrio. Silver, sin soltar el arma, levantó su pierna y golpeó la cabeza del enemigo con una patada giratoria. Clank. El robot se sacudió levemente, pero no cayó. El robot oxidado intentó atacar por la espalda. Silver giró rápidamente, esquivando un golpe torpe de su brazo oxidado. Pero no pudo evitar que su hombro fuera rasguñado por el metal filoso. TSK. Apretó los dientes por el dolor, pero no podía detenerse. Dante seguía atrapado bajo el pie del robot guardián, incapaz de levantarse. Silver sabía que no podía vencerlos en un enfrentamiento directo. Pero, quizás podía ganar con inteligencia. Miró alrededor. Había cables sueltos por la batalla, chispas salían de las paredes dañadas. Y entonces, tuvo una idea. Aprovechando un instante en que el robot con lanza levantó su arma para otro ataque, Silver rodó por el suelo y tomó uno de los cables eléctricos expuestos. Antes de que el enemigo pudiera reaccionar, Silver presionó el cable contra su torso metálico. ¡Zap! Una descarga brutal recorrió el cuerpo del robot. El robot con lanza comenzó a temblar, chispas salieron de su cuerpo. Silver lo soltó justo a tiempo, antes de recibir la descarga él también. El robot con lanza intentó moverse, pero se apagó de inmediato, cayendo al suelo con un estruendo. Silver se giró rápidamente hacia el robot oxidado. Si el otro había caído con electricidad, este también debía tener vulnerabilidades. Pero antes de que pudiera reaccionar, el robot oxidado lo tomó por el brazo y lo arrojó contra la pared. ¡Bam! El impacto dejó a Silver aturdido. El robot oxidado se acercó lentamente, preparándose para terminarlo. Pero en ese momento, Dante gritó: ¡Ey, chatarra! El robot oxidado giró su cabeza, justo a tiempo para ver un enorme trozo de metal volando hacia él. Crash. Dante, aún herido, había tomado una barra metálica y la había lanzado con toda su fuerza. El robot oxidado recibió el golpe directo en la cabeza. Su cuello se torció con un sonido horrible, y luego, su cuerpo se desplomó sin vida. Silver, respirando con dificultad, se levantó lentamente. Dante, aún bajo el robot guardián, sonrió levemente. Eso fue bastante difícil. Pero aún quedaba un enemigo en pie. El robot guardián levantó su pie del cuerpo de Dante y se preparó para acabar con ambos. Silver y Dante se miraron. Sabían que la batalla aún no había terminado. El robot guardián rugió con furia mecánica, lanzándose con aún más agresividad. Silver y Dante intentaron esquivar sus ataques, pero el enemigo era demasiado rápido, demasiado preciso. Cada golpe del robot guardián despedazaba el suelo y las paredes, dejando marcas profundas por donde pasaba. Silver chilló por poco al evitar un golpe dirigido a su cabeza, sintiendo el viento cortante del impacto pasar justo a su lado. Dante intentó contraatacar, lanzando un golpe directo al torso del robot, pero el robot guardián lo bloqueó con facilidad, atrapando su brazo con una velocidad aterradora. Dante trató de zafarse, pero el enemigo lo alzó por el aire y lo estrelló contra el suelo con una brutalidad despiadada. ¡Arug! Dante escupió sangre, sintiendo el dolor recorrer todo su cuerpo. Silver sabía que no podían seguir peleando así. Este enemigo era superior en combate directo. Dante, tenemos que irnos.
gritó Silver, tomando a Dante del brazo y jalándolo con todas sus fuerzas. Dante, aunque adolorido, entendió el mensaje. Sin dudarlo, ambos corrieron hacia las escaleras, escapando del infierno que los perseguía. El robot guardián los siguió sin descanso. Cada paso del enemigo hacía temblar las escaleras, dejando abolladuras en el metal con su peso titánico. Silver y Dante corrían lo más rápido que podían. Podían escuchar el sonido metálico del enemigo detrás de ellos, el eco de su persecución llenando todo el pasillo. Dante miró hacia atrás un instante, solo para ver al robot guardián dar un salto sobrehumano, ascendiendo las escaleras de un solo movimiento. «Mierda, mierda, mierda», gritó Dante. Silver casi se tropieza por la sorpresa. Pero antes de que el enemigo pudiera caer sobre ellos, Silver usó su telequinesis para impulsarse hacia adelante, llevándose a Dante con él. El robot guardián aterrizó con tal fuerza que el suelo debajo de él se rompió completamente. Pero eso no lo detuvo. Siguió corriendo a toda velocidad, más decidido que nunca a exterminarlos. Después de unos segundos más de carrera frenética, finalmente llegaron a la sala principal. Silver jadeaba por el esfuerzo. Dante, aún adolorido, se apoyó contra una de las paredes para recuperar el aliento. «¿Estamos aquí otra vez?», murmuró Silver, mirando a su alrededor. Esta era la misma sala en la que había estado antes de caer en el agujero. El techo era alto y oscuro, con múltiples estructuras metálicas colgando. Había grandes monitores apagados en las paredes, y varias plataformas elevadas rodeaban el centro de la sala. Lo más importante, aquí no estaba la restricción de habilidades. Silver sintió cómo su telequinesis fluía con normalidad de nuevo. Dante también notó el cambio. «Bien, ahora sí podemos», un sonido los interrumpió. Un ruido metálico, sutil, pero lo suficientemente inquietante para hacer que ambos se pusieran en guardia. Silver y Dante se giraron rápidamente. Pero lo que vieron los hizo estremecerse. Aquí no solo ellos tenían ventaja, el robot guardián también la tenía. El enemigo se movía por todo el lugar con una facilidad aterradora. En la oscuridad, su silueta parecía desaparecer, camuflándose con el entorno de la base. Silver intentó usar su telequinesis para atraparlo, pero algo extraño sucedió. Su poder solo lo detuvo por un par de segundos antes de que el robot guardián se liberara. «TSK, esto será difícil», murmuró Silver. El robot guardián desapareció en las sombras otra vez. Dante cerró los ojos un segundo, escuchando atentamente. Había algo en la forma en que el enemigo se movía. Un leve zumbido en el aire, como si el camuflaje estuviera activo pero no completamente silencioso. «Podemos usar el sonido para rastrearlo», dijo Dante en voz baja. Silver asintió, entendiendo el plan. Ambos se separaron un poco, poniéndose en guardia. El robot guardián estaba en algún lugar, y sabían que atacaría en cualquier momento. La batalla había cambiado de ritmo. Ya no era una pelea directa. Era un juego mortal de caza, y el cazador aún no estaba claro. Silver y Dante finalmente lograron atrapar al robot guardián. Después de tantos intentos fallidos, finalmente lograron acorralarlo. Silver usó su telequinesis con todas sus fuerzas, intentando mantenerlo inmóvil. Dante se preparó para asestar un golpe decisivo. Pero en el último segundo, el robot guardián se movió a un lado con un movimiento preciso y calculado. Silver y Dante sintieron una presencia acercándose a una velocidad aterradora. Un sonido mecánico rugió en la sala, un sonido que Silver reconoció al instante. «No puede ser», murmuró Silver, sus ojos reflejando incredulidad. Era Furnace. Pero, ¿no lo habían destruido ya? No hubo tiempo para preguntas. Furnace se abalanzó sobre Dante con una brutalidad descomunal. Dante apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que Furnace lo impactara con toda su fuerza. El golpe lo lanzó contra la pared con tal violencia que la estructura metálica se abolló bajo su cuerpo. «Dante», gritó Silver, girando rápidamente para ayudarlo. Pero Furnace no le dio oportunidad. El enorme robot se movió con una velocidad antinatural, lanzando un ataque tras otro hacia Dante. Dante esquivó como pudo, rodando y saltando para evitar los golpes devastadores de Furnace.
Cada puñetazo de Furnace destruía el suelo y las paredes, dejando marcas de calor y chispas por todos lados. Silver intentó usar su telequinesis para frenar a Furnace, pero el robot era sorprendentemente resistente. Los ataques telequinéticos parecían ralentizarlo, pero no detenerlo por completo. Dante gruñó, apretando los dientes mientras esquivaba los golpes. Sabía que no podía seguir así para siempre. Tenía que contraatacar antes de que Furnace lo arrinconara. Esperó el momento adecuado. Cuando Furnace lanzó un golpe descendente con toda su fuerza, Dante se deslizó a un lado, esquivando por los pelos. El golpe de Furnace impactó el suelo, hundiéndolo y levantando una explosión de escombros. Ese era el momento. Dante saltó con rapidez, girando en el aire y canalizando toda su fuerza en un golpe certero. Con un grito feroz, Dante descargó un puñetazo directo en el núcleo de Furnace. El impacto retumbó en la sala, haciendo vibrar el metal a su alrededor. Furnace se tambaleó, chispas y humo saliendo de su cuerpo. Pero Dante no se detuvo ahí. Aprovechó la oportunidad y lanzó una ráfaga de golpes devastadores, golpeando los puntos débiles del robot. Silver también se unió al ataque, concentrando su telequinesis para desmantelar partes del cuerpo de Furnace. Finalmente, tras varios segundos de ataques combinados, Furnace dejó escapar un último sonido mecánico antes de colapsar. Su cuerpo metálico se desplomó, inerte, con el núcleo destruido. Dante jadeó, limpiándose la sangre de la boca. Silver suspiró de alivio. Eso fue más difícil de lo que esperaba, murmuró Silver. Pero su alivio duró solo unos segundos. Porque en ese momento, se dieron cuenta de la trampa. El robot guardián había usado toda la pelea contra Furnace como distracción. Y ahora, había desaparecido. ¡Maldita sea!, gruñó Dante, golpeando el suelo con furia. Silver miró a su alrededor, escaneando la sala con su telequinesis. Pero era demasiado tarde. El robot guardián se había escapado. Silver apretó los puños, frustrado. Sabía que si lo volvían a encontrar, la batalla sería inevitable. Pero también sabía algo más. El robot guardián no podía volverse más fuerte. A diferencia de un ser vivo, no podía entrenar, no podía evolucionar, no podía superar sus propios límites. Y eso, era su mayor debilidad. Silver y Dante se miraron, aún agotados pero con una nueva determinación en sus ojos. Sabían que la próxima vez, el robot guardián no escaparía. Porque ahora, ellos estaban listos para cazarlo. Silver y Dante regresaron a la base, sus cuerpos aún resentidos por la intensa batalla en la instalación oculta. Pero aunque habían sobrevivido, algo en el aire se sentía diferente. Silver no podía ignorarlo. Había una sensación en su interior, una sensación de peligro inminente. No sabía exactamente qué era, pero su instinto le decía que algo grande estaba por suceder. Y si algo había aprendido en todas sus batallas, era que nunca debía ignorar su intuición. Decidió no perder tiempo. Si algo se avecinaba, tenía que estar listo. Tenía que entrenar. Silver se dirigió a la sala principal de la base, donde estaban algunos de sus aliados más fuertes. Miró a Shade, Fiona, Todoroki, Dante y Alex Mercer. Todos ellos tenían habilidades únicas y eran poderosos combatientes. Si alguien podía ayudarlo a prepararse, eran ellos. Necesito entrenar, declaró Silver con determinación. Los presentes intercambiaron miradas. Sabían que Silver solo pedía entrenamiento cuando algo realmente lo preocupaba. ¿Qué ocurre?, preguntó Fiona, cruzándose de brazos. No estoy seguro, admitió Silver. Pero tengo una mala sensación. Como si algo estuviera a punto de pasar, y no podamos detenerlo. Los demás se quedaron en silencio por un momento. No necesitaban más explicaciones. Si Silver decía que algo estaba mal, lo tomarían en serio. Bien, dijo Todoroki, levantándose. ¿Cómo quieres entrenar? El campo de entrenamiento de la base estaba diseñado para adaptarse a cualquier tipo de combate. Podía simular diferentes terrenos, condiciones climáticas e incluso replicar situaciones de batalla realistas. Silver decidió entrenar con cada uno de ellos de manera diferente. Shade, la hábil guerrera de los Nocturnus, era experta en moverse sin ser vista y atacar desde las sombras.
Silver tenía que enfrentarse a ella en total oscuridad. La sala se volvió completamente negra, y Silver solo podía confiar en sus instintos. Cada vez que intentaba reaccionar a un ataque, Shade ya se había movido a otra posición. Le tomó varias rondas, pero poco a poco empezó a mejorar. Aprendió a detectar los movimientos de Shade incluso sin verla. Fiona no era tan poderosa como algunos de los otros, pero su astucia y agresividad en combate la hacían un oponente peligroso. Ella no tenía reglas en la pelea. Patadas, codazos, rodillazos, golpes bajos, todo era válido. Silver aprendió a reaccionar rápido y a adaptarse a cualquier ataque inesperado. Todoroki desató su poder de fuego y hielo contra Silver. Silver tuvo que esquivar explosiones de llamas y bloquear ráfagas de hielo. En un punto, Todoroki congeló el suelo por completo, haciendo que Silver resbalara. Pero Silver aprendió a usar el terreno a su favor. Dante no se contuvo. Sus golpes eran rápidos y pesados, forzando a Silver a esquivar constantemente. Cada vez que Silver bajaba la guardia, Dante le hacía pagar con un golpe certero. El entrenamiento con Dante le ayudó a mejorar sus reflejos y a aguantar más castigo en combate. Alex Merced era un monstruo en combate. Sus ataques eran impredecibles y su capacidad de regeneración hacía que cada enfrentamiento fuera brutal. Silver tenía que aprender a luchar contra un enemigo que no se cansaba y que podía cambiar su forma en cualquier momento. El entrenamiento con Merced fue el más agotador de todos. Pero también fue el más útil. Después de varias horas de entrenamiento con cada uno de ellos, Silver se sintió más preparado. Pero aún quedaba una pregunta en su mente: ¿dónde estaba Fleetway? Fleetway no estaba en la base. Y eso lo preocupaba. No sabía si estaba en peligro o si simplemente había salido por su cuenta. Después de varios días de entrenamiento intensivo, Prototype Blaze llegó con noticias importantes. Silver ha encontrado la ubicación del guardián robot. Silver asintió con determinación. Era el momento de acabar con ese enemigo de una vez por todas. Pero, no llevaría al equipo esta vez. Quería poner a prueba su fuerza él solo. Quería ver qué tan poderoso era sin depender de los demás. Sin embargo, antes de partir, había algo que debía hacer. Silver se dirigió a una sala especial dentro de la base. Dentro, una luz tenue iluminaba una maceta en el centro de la habitación. Era su planta de girasol, una reliquia traída de otro mundo. Una planta especial, de plantas VS. Zombies. Uno de sus robots la cuidaba en su ausencia, pero Silver nunca tenía tiempo de visitarla. Se acercó y la saludó. Ha pasado un tiempo, ¿verdad? La planta no podía hablar, pero Silver sabía que lo escuchaba. Se quedó un rato ahí, hablando con ella, como si fuera una vieja amiga. Por alguna razón, estar ahí le daba paz. Después de unos minutos, sonrió. Volveré pronto. Y con eso, se dirigió a la sala de eyección. Las puertas de la sala de eyección se abrieron. Inmediatamente, la fuerza del vacío del espacio lo arrastró hacia afuera. Su cuerpo atravesó la atmósfera a una velocidad impresionante. A su alrededor, el cielo nocturno se iluminaba con el resplandor de su caída. Silver mantuvo el control, ajustando su dirección con su telequinesis. No tardó mucho en divisar el lugar donde lo esperaba el guardián robot. Y cuando llegó, lo vio flotando en el aire. Pero algo no estaba bien. El guardián robot alzaba sus brazos hacia el cielo. De repente, una serie de relámpagos cayeron desde las nubes. Pero no eran simples rayos, eran robots. Los rayos descargaban energía, y de ellos emergían máquinas de combate. Silver frunció el ceño. ¿Desde cuándo puedes hacer eso? El guardián original no tenía esa habilidad. Esto significaba que, el robot había evolucionado. Silver apretó los puños. No importa. No me detendrás. Silver se lanzó directamente hacia los enemigos. El primer robot disparó un rayo de plasma, pero Silver lo esquivó en el aire. Con un giro rápido, usó su telequinesis para arrancar una de sus extremidades y lanzarla contra otro enemigo. El segundo robot intentó atacarlo con una cuchilla giratoria. Silver desvió la cuchilla con un campo de energía y luego atravesó su cuerpo con una onda psíquica. El tercer robot era más grande y más resistente. Este cargó contra Silver como una bestia mecánica.
Silver saltó y usó su telequinesis para frenar el movimiento del robot por unos segundos. Aprovechó ese momento para impactarlo con una ráfaga de energía directa en su núcleo. El robot explotó en pedazos. Ahora que había eliminado a los robots menores, Silver centró su atención en el guardián. Este lo miraba desde las alturas, con sus ojos brillando con un rojo intenso. Finalmente, estamos solos. El guardián descendió lentamente, como si supiera que este sería un enfrentamiento real. Silver se preparó. Sabía que este enemigo era más fuerte de lo que parecía. Pero eso no le importaba. Hoy, iba a ganar. En la base lunar, Fleetway apareció de repente en el hangar principal. Su cuerpo emitía una energía dorada inestable, signo de que su entrenamiento había dado frutos. «Estoy de vuelta», exclamó con una sonrisa de autosuficiencia, estirando sus brazos. Su entrenamiento había sido intenso. Ahora, era más poderosa que Silver. Y no podía esperar para presumirlo. Caminó por los pasillos de la base, buscando a alguien a quien contarle sobre su nuevo poder. Pero pronto notó algo extraño. Las alarmas de seguridad estaban activas. Los monitores en las paredes mostraban imágenes de Silver en la Tierra, luchando contra un ejército de robots. Fleetway frunció el ceño y se acercó a Prototype Blaze, quien analizaba la situación. «Oye, ¿dónde está Silver?» Prototype Blaze, sin apartar la vista de los monitores, respondió. «Fue tras el guardián robot, solo». Fleetway parpadeó, sorprendido. «¿Solo? ¿En serio?» Prototype Blaze asintió. No quería llevar al equipo. Quería enfrentarlo él mismo. Fleetway cruzó los brazos, sonriendo con arrogancia. «¿Así que está allá abajo peleando sin mí?» Se giró con decisión. «Bien, entonces iré a ayudarlo». Prototype Blaze lo miró con seriedad. Silver quería probar su fuerza. «No creo que quiera que interfieras». Fleetway rió con burla. «¿Y qué? No puedo dejar que lo maten». Además, hizo una pausa y su sonrisa se volvió más desafiante, «Quiero demostrarle quién es más fuerte ahora». Sin esperar más, corrió hacia la sala de eyección. Pero no era el único en camino. Mientras Fleetway se preparaba para partir, una figura apareció a su lado. Era Alex Mercer. Su presencia imponía respeto. Vestía su clásica chaqueta negra con capucha, y su brazo derecho ya comenzaba a transformarse en una garra afilada. Fleetway lo miró con curiosidad. «¿Y tú qué haces aquí?» Alex ni siquiera volteó a verlo. «Voy a ayudar a mi jefe». Su tono era frío, directo. Fleetway alzó una ceja. «Vaya, vaya. Así que el gran Alex Mercer también se preocupa por Silver». Alex no respondió de inmediato. Luego, simplemente dijo en voz baja. «No quiero que muera». Fleetway sonrió. Supongo que eso nos convierte en aliados, por ahora». Ambos entraron a la sala de eyección. Las puertas se abrieron, revelando el vacío del espacio. Fleetway rió con emoción. «Allá vamos». Y con un salto, los dos se lanzaron hacia la Tierra. La atmósfera rugía a su alrededor mientras descendían a toda velocidad. Fleetway iba envuelto en un aura dorada, mientras que Alex se protegía con una capa de biomasa. Desde las alturas, pudieron ver la batalla. Silver estaba rodeado de robots, destruyéndolos uno por uno. Y en el cielo, el guardián robot los observaba, preparándose para lanzar otro ataque. Fleetway sonrió con emoción. Hora de la diversión. Alex Mercer se preparó. «No falles». Y con eso, los dos impactaron contra el suelo, listos para cambiar el rumbo de la batalla. Silver respiraba con dificultad. Había intentado resistir, pero la cantidad de robots que el guardián robot invocaba era abrumadora. Los androides lo rodeaban completamente. Sus movimientos se volvían más lentos a medida que recibía golpes y su energía se drenaba. Los circuitos y el metal chocaban contra él, presionándolo hasta el punto en que apenas podía moverse. Sin más opción, accedió a su forma Fénix. Un destello dorado cubrió su cuerpo, y una ráfaga de energía salió de él, empujando a todos los robots a su alrededor. El suelo tembló, y su cabello brilló con un tono más ardiente. Pero aún así, no liberó todo su poder.
Sabía que si lo hacía, su propio cuerpo no lo soportaría. Aprovechando el impulso, se lanzó contra el guardián robot con una velocidad impresionante. El guardián reaccionó de inmediato, invocando más robots mientras bloqueaba los ataques de Silver con precisión quirúrgica. Cada golpe que Silver intentaba dar era desviado o absorbido por los escudos del guardián. A pesar de su nueva fuerza, volvía a caer. Su cuerpo se debilitaba con cada ataque que recibía. Parecía que todo estaba perdido, hasta que dos presencias cayeron del cielo con una fuerza devastadora. El impacto de su llegada levantó una onda expansiva que destrozó a varios de los robots menores en el área. Silver levantó la vista y los vio. Fleetway. Alex Mercer. Los dos habían venido a ayudar. Fleetway se cruzó de brazos y sonrió con confianza. ¿Necesitas una mano, Silver? Silver gruñó, poniéndose de pie con dificultad. Cállate y pelea. Alex Mercer ni siquiera dijo una palabra. Su brazo derecho se transformó en una gigantesca cuchilla de biomasa, y en un solo movimiento, cortó a la mitad a una horda de robots que intentaban atacarlo. La sangre negra y pegajosa de su propio cuerpo se mezcló con los restos metálicos de los androides caídos. Fleetway chasqueó los dedos. Bien. Yo me encargo del grandote. Silver y Fleetway se colocaron lado a lado. Frente a ellos, el guardián robot brillaba con una energía azul intensa. Parecía haberse dado cuenta de que la batalla se complicaba. Sus ojos resplandecían con una luz agresiva, y su cuerpo se reconfiguraba para adaptarse al combate. Los tres se lanzaron al mismo tiempo. El guardián respondió de inmediato, desvaneciéndose con una velocidad sorprendente y reapareciendo justo detrás de ellos. Pero Fleetway lo vio venir. Con un movimiento rápido, giró sobre sí mismo y le lanzó una ráfaga de energía dorada. El guardián esquivó, pero Silver ya estaba esperándolo. Con su telequinesis, lo detuvo en el aire por un segundo y luego lo estrelló contra el suelo. El impacto abrió un cráter en la tierra. Pero el guardián no se quedaría atrás. De inmediato, contraatacó, liberando una explosión electromagnética que empujó a los dos hacia atrás. Mientras tanto, Alex Mercer continuaba su masacre contra los robots de apoyo. Cada golpe suyo destrozaba a los enemigos con una violencia brutal. Se movía como una sombra letal, esquivando disparos, aplastando cabezas metálicas y destruyendo a cada androide que se interponía en su camino. Pero por más que los destruyera, el guardián seguía invocando más. La pelea se volvía más intensa con cada segundo que pasaba. El guardián no mostraba signos de cansancio. Y tampoco Silver, Fleetway y Alex. La batalla aún estaba lejos de terminar. La risa mecánica del guardia N robótico resonó en el aire justo antes de que un rayo descendiera desde el cielo. El impacto fue devastador. El cuerpo metálico del guardián se iluminó con una descarga eléctrica tan intensa que los sistemas de Silver, Fleetway y Alex registraron un pico de energía anormal. ¡Boom! La explosión fue tan violenta que los restos de los robots menores estallaron en miles de pedazos. El suelo tembló, y el humo cubrió toda la zona de combate. Los tres guerreros se quedaron mirando la escena con incredulidad. Silver frunció el ceño. Fleetway puso las manos en la cintura, confundida. Alex se quedó en silencio, esperando a ver qué pasaba. Por un momento, parecía que todo había terminado. Pero entonces, algo apareció sobre el cadáver del guardián. Una barra de vida dorada comenzó a materializarse en el aire. Se llenaba lentamente, centímetro a centímetro. El color dorado brillaba con una intensidad amenazante. Silver frunció el ceño aún más. ¿Qué es esto? Fleetway dio un paso atrás. Alex apretó los puños. El cuerpo metálico del guardián tembló y comenzó a moverse. Sus piezas se reconstruyeron automáticamente. Su armadura se volvió más gruesa y afilada, con nuevas placas doradas que irradiaban una energía desconocida. De repente, un nombre apareció sobre la barra de vida. Guardián Neo. Silver sintió un escalofrío recorrer su espalda. Era real. No era su imaginación. La presencia de Guardián Neo era abrumadora. Y si él podía sentirla, sus compañeros también podían. Cuando Silver miró a Fleetway y Alex, vio algo que raramente veía en ellos. Miedo.
Fleetway había perdido su arrogancia por un segundo. Alex se quedó en su posición de batalla, pero sus ojos mostraban una clara señal de alarma. El guardián Neo levantó la cabeza y dejó salir un rugido mecánico ensordecedor. El sonido no era normal. No era solo ruido metálico, era un grito de energía, como si la misma realidad estuviera reaccionando a su presencia. Silver apretó los puños. ¡Oh, mierda! La regeneración se completó. El guardián Neo alzó los brazos y una onda expansiva salió de su cuerpo, lanzando a los 3 guerreros por los aires. Los 3 intentaron atacar antes de que terminara de recuperar su poder, pero era demasiado tarde. La verdadera batalla acababa de comenzar. El campo de batalla era un caos absoluto. La energía irradiada por el guardián Neo deformaba el entorno, causando que el suelo se agrietara y que el aire vibrara con una intensidad sofocante. Era un monstruo mecánico que ahora superaba con creces su versión original. Su cuerpo brillaba con un resplandor dorado, y cada paso que daba dejaba una huella de energía ardiente en el suelo. Silver, Fleetway y Alex estaban en desventaja. Sus ataques apenas le hacían daño. Cada golpe, cada ráfaga de energía que lanzaban era absorbida por el guardián Neo o desviada con una velocidad inhumana. Era demasiado poderoso. Silver mordió el labio con frustración. Esto no está funcionando. Fleetway apretó los dientes y se lanzó en un ataque en espiral, cubierto de su energía dorada. ¡Bum! El impacto fue brutal, pero el guardián Neo apenas movió. En un abrir y cerrar de ojos, la enorme mano metálica del robot atrapó a Fleetway del cuello y lo lanzó contra el suelo con una fuerza descomunal. Crash. El impacto levantó una explosión de polvo y escombros. Alex intentó aprovechar la distracción para atacarlo por la espalda. Pero el guardián Neo reaccionó demasiado rápido. Con un movimiento fluido, dio media vuelta y lanzó un puñetazo directo a Alex. ¡Bum! El golpe lo envió volando a través de varios edificios destruidos. Silver tragó saliva. Esto era malo. El guardián Neo estaba jugando con ellos. No había forma de vencerlo así. Pero entonces, una explosión sónica resonó en el aire. ¡Boom! Silver giró la cabeza y vio 2 destellos a lo lejos. Uno era un borrón azul. El otro una estela azul con blanco. Silver. La voz de Sonic atravesó el campo de batalla como un trueno. Y justo detrás de él, Shageta apareció con una sonrisa confiada. Los refuerzos habían llegado. Sonic cayó en el suelo junto a Silver, con una expresión seria. Vaya problema en el que te metiste esta vez. Shageta rió mientras estiraba el cuello. ¿Y pensaste que nos íbamos a quedar sentados mientras tú te diviertes? Silver suspiró aliviado. Necesitábamos ayuda. El guardián Neo observó la escena con sus ojos brillando intensamente. Parecía procesar la nueva amenaza. Pero no estaba preocupado. De hecho, parecía emocionado. Silver se puso de pie y miró a sus compañeros. Todos iban a darlo todo en esta pelea. Si ellos iban a luchar con todo su poder, entonces él también lo haría. Silver cerró los ojos y exhaló profundamente. Es hora de dejar de contenerme. Un aura ardiente y dorada comenzó a emerger de su cuerpo. La energía del hiperfénix se mezcló con una oscura y densa esencia. Era la energía del balcón Dome. El suelo comenzó a temblar. El aire se volvió pesado. Sonic dio un paso atrás, sorprendido. Shageta levantó una ceja con una sonrisa. Fleetway salió de los escombros con los ojos abiertos de par en par. Se le había olvidado que Silver tenía tanto poder, entonces todo el poder que ella consiguió entrenando apenas alcanzaba el de Silver. Alex se limpió la sangre de la boca mientras observaba la transformación. El poder de Silver estaba alcanzando un nivel absurdo. No había usado esta forma en mucho tiempo, porque su fuerza podía destruir todo a su alrededor y al mismo. Pero ahora no tenía otra opción. Silver abrió los ojos y su mirada ardía con determinación. Guardián Neo, ahora te enfrentarás al verdadero poder. El campo de batalla era un infierno de energía pura. La transformación de Silver había cambiado el equilibrio de la pelea, pero no significaba que ahora tuvieran ventaja. El guardián Neo no retrocedió ni por un segundo. De hecho, cada vez que su barra de vida bajaba, se hacía más fuerte.
El robot rugió con un estruendo mecánico, liberando un estallido de energía dorada que obligó a todos a retroceder. ¡Boom! El suelo se quebró bajo sus pies mientras el impacto resonaba en el aire. Silver se cubrió el rostro con un brazo, resistiendo la onda expansiva. Maldita sea, este tipo no deja de aumentar su poder. Sonic apretó los dientes. Si seguimos así, nos vamos a quedar sin energía antes de que caiga. Fleetwise se cruzó de brazos con una mirada seria. No. Él es quien se está quedando sin vida. Lo que pasa es que su fuerza aumenta a medida que su barra baja, pero eso significa que hay un límite. Silver lo miró con atención. ¿Qué quieres decir? Fleetwise sonrió de forma oscura. Que si logramos resistir hasta que su barra llegue a cero, ganaremos. Alex crujió los nudillos. Eso suena más fácil de decir que de hacer. Y tenía razón. El guardia NMO se lanzó al ataque con una velocidad inhumana. Silver apenas tuvo tiempo de reaccionar cuando el robot apareció frente a él, lanzando un golpe demoledor. ¡Boom! Silver bloqueó el ataque con ambas manos, pero la fuerza lo arrastró varios metros hacia atrás. Antes de que pudiera recuperarse, el robot giró y lanzó una ráfaga de golpes tan rápida que era imposible seguirla con la vista. ¡Bam! 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 Cada impacto hacía temblar los huesos de Silver. Pero en el último segundo, Shageta apareció y lo empujó fuera del camino. «Concéntrate, idiota», le gritó con una sonrisa desafiante. Silver se recompuso y asintió. Shageta se lanzó contra el robot con un golpe cargado de energía oscura. ¡Boom! El impacto hizo que el guardián Neo se tambaleara, pero este se recuperó rápidamente. Sonic aprovechó la distracción para atacar con un Spin Dash potenciado. ¡Zoom! El ataque golpeó de lleno el torso del robot, haciendo que su barra de vida bajara otro tramo. Pero eso solo lo hizo más fuerte. Con un rugido, el guardián Neo liberó un estallido de electricidad negra, electrocutando a Sonic en el aire. ¡Ah! Silver extendió una mano y usó su telequinesis para atraparlo antes de que cayera al suelo. ¿Estás bien? Sonic gruñó, sacudiéndose. He tenido mejores días. Mientras tanto, Alex se convirtió en una masa de tentáculos oscuros y atacó al guardián Neo desde todas las direcciones. Pero el robot esquivó cada uno de sus golpes con una precisión imposible. Fleetwise apareció de la nada y le asestó un puñetazo cargado de energía dorada directamente en el rostro. ¡Bum! El impacto hizo que el guardián Neo se moviera hacia atrás por primera vez. Fleetwise sonrió con satisfacción. ¡Ja! Te dolió, ¿verdad? Pero el robot simplemente giró la cabeza y lo miró con ojos brillantes. De repente, se teletransportó justo frente a Fleetwise y lo golpeó con un puño cargado de energía negra. ¡Boom! Fleetwise salió disparado como un meteoro, atravesando varias estructuras antes de estrellarse contra el suelo. Silver apretó los puños. Maldita sea, esto no está funcionando. Shageta se limpió un poco de sangre de la boca y sonrió. Claro que está funcionando. Silver lo miró confundido. Shageta señaló la barra de vida del guardián Neo. Había bajado más de la mitad. El robot se veía diferente ahora. Su cuerpo parecía estar perdiendo estabilidad. Solo tenemos que aguantar un poco más. Silver respiró hondo y asintió. Bien. Entonces, vamos con todo. Y la batalla continuó con más intensidad que nunca. La batalla continuaba, el guardián Neo estaba perdiendo fuerza, pero su determinación no parecía ceder ni por un segundo. Cada golpe que recibía del equipo parecía ralentizarlo un poco más, pero aún mantenía su arrogancia metálica. El campo de batalla era un caos absoluto. La tierra se resquebrajaba, el aire estaba cargado de energía, y el eco de los impactos resonaba como un estruendo infinito. Silver sentía el agotamiento recorriéndole cada músculo. Su cuerpo ya no respondía con la misma rapidez de antes, pero la energía que había acumulado con su forma hiperfénix lo mantenía firme. Con cada golpe que asestaba, la presión que sentía sobre sus hombros aumentaba. El poder del guardián Neo no solo era increíblemente destructivo, sino que se volvía más impredecible cuanto más dañaba. Silver voló a través del aire con un destello de energía dorada, esquivando un rayo de energía oscura que el guardián disparó en su dirección.
La explosión creada por el impacto hizo que el suelo vibrara con tal fuerza que incluso los otros combatientes tuvieron que retroceder un paso. La barra de vida del guardián Neo, que había estado llenándose lentamente de nuevo, comenzó a disminuir más rápido. La luz dorada de su energía empezaba a desvanecerse y su estructura metálica parecía mostrar signos de deterioro. Sin embargo, el guardián Neo aún mantenía un as bajo la manga. Cuando Silver creyó que había logrado un pequeño avance, el robot desató una onda expansiva tan fuerte que envió a todos volando por los aires. ¡Boom! Sonic, que había estado corriendo al lado de Shageta, fue el primero en ser lanzado a una pared metálica. La energía de la onda lo despojó de su equilibrio y lo hizo caer al suelo, con un gruñido de dolor. Shageta, aprovechando su agilidad, se deshizo de la onda con un salto acrobático y apareció justo al lado de Silver. «No cedas ahora», le gritó, mientras preparaba un golpe cargado de energía oscura. Silver asintió sin decir nada, sintiendo cómo la energía a su alrededor se agolpaba. En ese momento, la energía de su forma hiperfénix alcanzó un nivel crítico, y un aura tan brillante como un sol comenzaba a envolverlo. El guardián Neo ya no parecía tan imparable, pero eso no significaba que fuera fácil de derrotar. Con un sonido metálico derrindado, el guardián Neo elevó ambos brazos hacia el cielo, generando una espiral de energía oscura. Las sombras y la luz dorada se entrelazaban a su alrededor, mientras la electricidad chisporroteaba por su cuerpo, generando un aura de poder indescriptible. «Esto no ha terminado», gritó el guardián Neo, mientras su voz se distorsionaba y se mezclaba con un retumbar profundo que parecía provenir de la misma base lunar. Con un grito desgarrador, el robot lanzó un rayo masivo de energía oscura hacia el suelo. La explosión arrasó con todo a su paso, levantando polvo y escombros como si fueran hojas al viento. La onda expansiva se propagó a través del terreno, deformando las paredes de la base lunar y creando grietas que resonaban como una alarma de muerte inminente. Silver intentó bloquear el impacto con un escudo de energía, pero la fuerza del rayo fue tal que lo empujó hacia atrás, haciendo que sus piernas se hundieran en el suelo lunar. El poder era tan denso que ni siquiera su habilidad para manipular energía fue suficiente para detenerlo. Pero antes de que el ataque pudiera alcanzarlo completamente, Sonic y Shageta se lanzaron juntos con velocidad. Sonic con su Spin Dash y Shageta con un puñetazo cargado de oscuridad, interrumpieron el rayo. ¡Boom! La explosión cubrió toda la zona, y Silver aprovechó ese momento para tomar aire y recuperar fuerzas. El guardián Neo parecía tambalear mientras su cuerpo emitía chispas y luces intermitentes. Su barra de vida, que había estado subiendo nuevamente, volvió a caer. Pero al verlo tan herido, Silver entendió que este era el punto de inflexión. Sabía que era cuestión de tiempo antes de que el guardián Neo agotara su energía, pero no podían bajar la guardia. Cada segundo que pasaba, parecía que el robot ganaba en resiliencia. Pero Silver estaba decidido a acabar con todo. Con el cuerpo de Shageta, Sonic y Alex ayudando en cada embate, el ataque conjunto empezó a hacer mella. Los golpes, los destellos de energía y el poder combinado estaban reduciendo lentamente la resistencia del robot. Pero aún así, el guardián Neo luchaba con una furia incontrolable. Su energía comenzaba a volverse más errática, más desesperada. Cada vez que parecía estar a punto de caer, algo dentro de él lo impulsaba a levantarse, rebotando con más fuerza que antes. La batalla, aunque aparentemente cercana a su fin, todavía tenía mucho más por ofrecer. La batalla estaba a punto de llegar a su apoteósico final, y el aire estaba cargado con una energía casi palpable. Cada golpe, cada explosión, cada chispa de luz parecía resonar no solo en la base lunar, sino en todo el vasto espacio a su alrededor. Los cielos más allá de las lunas se sentían como si estuvieran observando el enfrentamiento, expectantes de qué ocurriría a continuación. El guardián Neo, herido y agónico, aún se mantenía de pie, con su barra de vida desmoronándose lentamente, pero no sin dar pelea. El guardián Neo dejó escapar un rugido metálico, su cuerpo comenzó a parpadear con destellos de energía. Estaba claro que estaba agotado, sus sistemas internos luchaban por mantenerse operativos, pero no iba a rendirse tan fácilmente. Un halo oscuro lo rodeaba, y su energía residual se concentraba en sus extremidades. La pantalla de su barra de vida ya no era tan dorada, sino que estaba visiblemente desgastada, pero aún conservaba una reserva de poder letal que seguía amenazando con consumirlo todo. Silver, exhausto pero más determinado que nunca, vio cómo el robot se preparaba para lanzar un último ataque.
Su corazón latía con fuerza, sabiendo que este era el momento que había estado esperando. Sonic, Shagetta y Alex Mercer estaban igualmente cansados, pero su determinación se veía reflejada en cada movimiento. No podían fallar. No podían permitir que el Guardián Neo ganara esta vez. De repente, el Guardián Neo, en un último esfuerzo de desesperación, levantó sus manos al cielo, invocando una tormenta de rayos y energía oscura. La base lunar comenzó a temblar, y el suelo se agrietaba con cada chispa que caía del cielo. Era como si toda la base estuviera al borde del colapso. Una serie de explosiones resonaron en el aire mientras los rayos se multiplicaban y se lanzaban hacia todos los lados. No dejaré que me derroten. Gruñó el Guardián Neo, mientras su energía comenzaba a salir de su cuerpo a un ritmo vertiginoso. Silver, viendo la situación, no tuvo más opción que liberar todo su poder. Ya no había vuelta atrás. La forma Hiperfénix ya no era suficiente para contrarrestar la avalancha de energía del robot. Sin embargo, Silver decidió darlo todo. Con un rugido de concentración, reunió toda la energía en su cuerpo, y concentró el poder de la oscuridad en su puño. La energía oscura del Balcón Dome y la fuerza pura del Hiperfénix se fusionaron en un ataque devastador, un ataque que rivalizaba con el mismo poder de la creación. La luz dorada y oscura comenzó a envolverlo por completo, casi cegando a todos los presentes. Era como si Silver hubiera trascendido su propio cuerpo, alcanzando niveles de poder que nunca antes había experimentado. Sonic, Shagetta y Alex, sin dudarlo, se lanzaron hacia el Guardián Neo para ayudar a detener el ataque final. Sonic aprovechó su velocidad para rodear al robot, desorientándolo, mientras que Shagetta cargaba una energía oscura que aumentaba exponencialmente con cada paso. Alex Mercer, utilizando sus poderes de absorción, se fundió con el entorno, apareciendo detrás del Guardián Neo para sorprenderlo con un golpe mortal. El Guardián Neo, aún con la última de sus fuerzas, comenzó a cargar una esfera de energía destructiva en sus manos, pero Silver estaba listo. Con un rugido furioso, Silver canalizó todo el poder de su Hiperfénix, mezclado con la oscuridad, y lanzó una explosión brutal de energía hacia el centro de la base lunar. El Guardián Neo apenas tuvo tiempo de reaccionar. Un impacto de pura energía rompió el aire, creando una onda expansiva que arrasó con todo a su alrededor. Los robots que aún quedaban fueron pulverizados al instante, y el Guardián Neo, con su barra de vida completamente vacía, comenzó a desmoronarse en fragmentos de metal. El caos era absoluto. Las paredes de la base lunar se desplomaron, los escombros volaron en todas direcciones, y el propio suelo parecía agrietarse bajo el peso de la explosión. Silver cayó al suelo, agotado, su forma Hiperfénix desapareciendo lentamente, dejando ver su rostro pálido y lleno de fatiga. Sonic, Shagetta y Alex llegaron a su lado, también exhaustos. El Guardián Neo había sido destruido. No quedaba nada de él, salvo un rastro de energía residual que se disipaba rápidamente. Después de un largo silencio, Silver se levantó, mirando el vacío que dejaba la caída del Guardián Neo. El aire estaba pesado, pero la sensación de victoria fue innegable. El Guardián Neo había sido derrotado, y con su caída, el caos que había traído a la luna llegaba a su fin. Pero los sacrificios fueron grandes. Aunque la victoria era suya, los tres héroes estaban al límite de sus fuerzas. Lo logramos. Dijo Silver, su voz ronca pero decidida. Sonic, quien ya estaba de pie y caminando hacia él, sonrió. Tú siempre tienes el poder de hacer lo imposible. Respondió, aunque su rostro reflejaba el agotamiento. Shagetta, quien estaba más cerca de Alex, sonrió levemente. Nunca pensé que diría esto, pero me alegra haberlo hecho juntos. Dijo, mientras observaba los restos del robot. Alex, con su expresión siempre seria, solo asintió. Cada batalla tiene su precio. Comentó, observando el horizonte lunar, con la esperanza de que, finalmente, hubiera paz en ese lugar. Los cuatro se reunieron, observando la luna destrozada y los restos del Guardián Neo. Habían ganado, pero sabían que las cicatrices de esta batalla quedarían con ellos para siempre. Pero la guerra aún no ha terminado. Dijo Silver, mirando a sus compañeros. No, no lo ha hecho. Respondió Sonic, con una mirada desafiante. Shagetta dio un paso hacia adelante, su energía oscura fluctuando con fuerza. Alex comenzó a caminar hacia la salida, sabiendo que el futuro de su equipo aún estaba lleno de incertidumbre. Pero por ahora, habían prevalecido.
La luna estaba rota, el guardián Neo destruido, y el poder del equipo había demostrado ser suficiente para derrotar incluso a la amenaza más fuerte. Sin embargo, más allá de la luna, en las sombras, nuevas amenazas se formaban, y sabían que este solo era el primer capítulo de una guerra que aún estaba lejos de su fin. El futuro era incierto, pero por ahora, la victoria era de ellos. Después de la imponente victoria, los 4 héroes estaban exhaustos. Silver, Sonic, Shagetta y Alex cayeron sobre el suelo lunar, sus cuerpos golpeados por el desgaste de la batalla, respirando con dificultad. El peso de la victoria se sentía en el aire, pero también el agotamiento total de cada uno de ellos. El guardián Neo había caído, pero la batalla los había dejado al borde de la destrucción, y la luna misma estaba a punto de sucumbir al caos. Mientras descansaban, con sus cuerpos tendidos sobre el frío suelo lunar, Silver, sintiendo un extraño hormigueo en su brazo derecho, miró hacia abajo. El brazo donde había liberado toda la fuerza del Hiper Fénix y la energía oscura del Balcón Dawn comenzaba a desintegrarse. La energía residual que había liberado en el combate se estaba cobrando su precio, y su brazo comenzó a desintegrarse lentamente. Cada pedazo de piel, músculo y hueso se descomponía, como si la energía que había usado estuviera desintegrando todo lo que había tocado. El brillo de su brazo se desvanecía, mientras pequeños fragmentos de su cuerpo se convertían en polvo, esparciéndose en el aire. Silver gritó de dolor, pero su voz fue apenas un susurro en medio de la quietud de la luna. Fleetway, quien había estado observando a sus compañeros, se acercó rápidamente al ver la escena. Su rostro, usualmente imperturbable, mostraba una rara expresión de preocupación. «Silver», exclamó, corriendo hacia él, mientras su mirada se centraba en el brazo que comenzaba a desintegrarse. Sonic, que se había recuperado un poco del cansancio, vio el peligro y se levantó de inmediato, pero fue Shagetta quien alcanzó a llegar primero, su energía oscura palpitando con fuerza. «No. Esto no puede estar pasando», gritó Shagetta, mirando cómo el brazo de Silver se descomponía. Intentó acercarse, pero antes de que pudiera hacer algo, Fleetway levantó su mano, deteniéndolo. «Cálmate», dijo Fleetway con una calma que contrastaba con la gravedad de la situación. «Silver necesita adaptarse. No podemos detenerlo ahora». Silver, sintiendo que su brazo se desvanecía, apenas pudo mantenerse consciente. La desintegración era inevitable, pero algo dentro de él resistía. La habilidad Mahoraga, que había adquirido en su entrenamiento, comenzó a activar su poder de adaptación, permitiéndole resistir la desintegración. El proceso fue doloroso, pero Mahoraga lo ayudó a salvar su vida. La habilidad no logró detener por completo la pérdida de su brazo, pero sí ralentizó el proceso de desintegración. La energía que se había liberado del Hiper Fénix y la energía oscura había consumido una parte importante de su ser, y aunque su brazo estaba perdiéndose de manera irreversible, al menos su vida no se veía amenazada. Silver, con los ojos cerrados por el dolor, murmuró entre dientes, intentando comprender lo que sucedía, luchando contra la agonía. «Esto no era lo que esperaba», susurró, mientras su cuerpo se tensaba de dolor. «Pero al menos estoy vivo». Fleetway se acercó más, su rostro lleno de seriedad, pero también una profunda tristeza al ver a su compañero sufrir. A pesar de su poder, la situación lo había golpeado más de lo que había anticipado. «Silver», dijo Fleetway en voz baja, casi como si hablara para sí mismo. «Tu sacrificio fue grande, pero tu brazo, perderlo será un golpe difícil de superar». Shagetta y Sonic se acercaron, mirando el brazo de Silver que ahora estaba reducido a fragmentos dispersos de materia. No había nada que pudieran hacer para detener la desintegración completa. «Silver», dijo Sonic, su voz llena de preocupación. «Tienes que descansar. Lo peor ya pasó». Pero Silver, aunque estaba al borde de la desesperación, solo asintió con una leve sonrisa. No iba a rendirse, aunque su brazo se hubiera ido para siempre. «No, no voy a rendirme», dijo con voz ronca. «Si tengo que crear un brazo robótico, lo haré». La idea de un brazo robótico pasó por su mente. No era la primera vez que pensaba en algo como eso. Había construido mecanismos y tecnologías avanzadas antes, y aunque nunca había necesitado uno, ahora la idea de reemplazar su brazo perdido parecía más real que nunca. Pero por ahora, estaba agotado. El dolor que sentía era insoportable, pero su mente aún estaba alerta. No iba a permitir que este revés lo debilitara. El camino hacia adelante no estaba claro, pero Silver sabía que podía encontrar una solución.
Mientras la desintegración continuaba devorando lentamente su brazo, un pensamiento persistente surgió en su mente. Este sacrificio no sería en vano. Haría lo que fuera necesario para seguir adelante. Fleetway, viendo que Silver había dejado de hablar, lo levantó suavemente de entre los escombros y lo recostó contra un pedestal cercano. Te lo prometo, Silver, dijo Fleetway, su voz llena de determinación. Te ayudaré a encontrar una solución. Pero ahora, necesitas descansar. Con una última mirada a sus compañeros, Silver cerró los ojos, sabiendo que la batalla había terminado, pero su guerra personal apenas comenzaba. El futuro era incierto, pero su voluntad de sobrevivir y seguir luchando, incluso después de perder su brazo, seguía intacta. Fin del capítulo 51.